Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan muchísima expectación y debate en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la gran incógnita que rodea su relación, amor o solo amistad. Y lo más intrigante, ¿qué pasa cuando se le pregunta directamente a él? ¿Se esconde, evita la respuesta por qué? Esa es la pregunta del millón que vamos a intentar desgranar hoy. Así que prepárense porque esto promete ser jugoso. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y que a nivel internacional han conquistado a miles de fans. Sus carreras despegaron de forma meteórica, pero fue su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam lo que realmente capturó la atención del público. Desde el primer momento en que se les vio juntos actuando, la chispa era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo sugería algo más que una simple amistad o una relación profesional. Y, como era de esperar, los fans se volvieron locos. Las redes sociales se inundaron de teorías, de esperanzas, de deseos de que lo que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. Y no les voy a mentir, muchos de nosotros, entre los que me incluyo, soñábamos con eso. Pero, ¿qué ha pasado después de la serie? Porque aunque la ficción terminó, la especulación sobre su relación no ha hecho más que aumentar. Hemos visto innumerables fotos de ellos juntos, tanto en eventos públicos como en momentos más privados, supuestamente. Han sido vistos de viaje compartiendo cenas, e incluso se ha rumorado sobre posibles mudanzas o planes futuros. Cada aparición conjunta, cada like en redes sociales, cada comentario sutil se ha analizado al milímetro buscando una confirmación de lo que tantos desean. Y es precisamente en este punto donde entra la figura de Kerem Bürsin y su, digamos, peculiar forma de responder a estas preguntas. Porque cuando se le pregunta directamente sobre Hande, su reacción es, cuanto menos, esquiva. Hemos visto entrevistas donde los periodistas, de forma directa pero también con la intención de obtener una respuesta jugosa, le preguntan sobre su relación con Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem a menudo sonríe, cambia de tema, da respuestas genéricas sobre la importancia de la amistad, sobre el respeto, sobre lo maravillosa que es Hande como persona y compañera. Y ojo, nada de eso está mal. De hecho, son respuestas diplomáticas, elegantes y que defienden a una persona que evidentemente aprecia. Pero, ¿por qué tanta precaución? ¿Por qué esa negativa a confirmar o desmentir de forma clara lo que muchos creen que es evidente? Analicemos las posibles razones. Una de las explicaciones más comunes es la que él mismo ha dado en varias ocasiones, la importancia de su privacidad. En el mundo del espectáculo, la vida personal de los famosos a menudo se convierte en un circo mediático. Cada detalle se magnifica, se distorsiona y se convierte en noticia. Kerem, como muchas otras estrellas, podría estar intentando proteger su vida privada y la de Hande de esa vorágine. Mantener esa ambigüedad podría ser una estrategia para evitar el escrutinio constante, las presiones y las invasiones a su espacio personal. Si no hay confirmación, no hay titular que genere controversia. Otra posibilidad es que efectivamente solo sean muy buenos amigos. Y quiero ser claro en esto, la amistad entre hombres y mujeres es completamente válida y hermosa. A veces las personas que trabajamos juntas, que compartimos experiencias intensas, creamos vínculos muy fuertes. La química que vimos en pantalla podría haber sido resultado de una gran conexión profesional y personal, y esa conexión se ha mantenido, pero no ha llegado a ser una relación romántica. La forma en que Kerem habla de ella como una gran amiga y colega podría ser, sencillamente, la verdad. Y su reticencia a hablar de ello públicamente podría venir de no querer invalidar esa amistad con la especulación mediática. Pero seamos honestos, la industria del entretenimiento, y especialmente el fandom, a menudo anhela el romance. La idea de que dos personas que se ven tan bien juntas en pantalla también estén juntas en la vida real es una fantasía muy atractiva. Y aquí es donde entra en juego la presión.
Los fans quieren creer, quieren ver la continuación de su historia de amor. Y los medios, sabiendo esto, no dejan de preguntar. Cada vez que Kerem evita la pregunta, en lugar de calmar las aguas, a menudo las agita más. Porque esa evasión, para muchos, se interpreta como una señal de que hay algo que ocultar, algo que no se puede decir abiertamente. Piensen en esto, si fueran solo amigos y estuvieran cómodos con ello, ¿no sería más fácil decir algo como, sí, somos grandes amigos, nos queremos mucho, pero solo eso? Esa frase, aunque podría decepcionar a algunos, pondría fin a las especulaciones de una vez por todas. El hecho de que no lo haga, en lugar de disipar las dudas, las alimenta. Quizás la estrategia de Kerem es mantener la puerta abierta a la esperanza de los fans, o quizás es una forma de evitar el drama de una desmentida que algunos no querrían escuchar. Es un juego psicológico interesante, ¿no creen? Además, no podemos olvidar el factor de la imagen pública. Tanto Kerem como Hande son figuras muy populares y tienen una base de fans muy leal y apasionada. Las decisiones que tomen sobre su vida privada pueden tener un impacto significativo en su imagen y en la percepción de sus seguidores. Si realmente estuvieran juntos, una confirmación podría ser vista como un paso natural y emocionante. Pero si la relación es más compleja, o si no están seguros de querer hacerla pública, la evasión podría ser la forma de navegar estas aguas turbulentas sin cometer un error que pueda perjudicar su carrera o su relación. También existe la posibilidad de que ambos estén atravesando una etapa en la que prefieren mantener su relación en un plano muy íntimo, lejos del escrutinio público. Quizás están explorando lo que tienen, o quizás simplemente valoran la calma y la discreción en este momento. En el mundo de las redes sociales, donde todo se expone al instante, la decisión de mantener algo privado es un acto de valentía y de autocontrol. Kerem, al evitar las preguntas, podría estar enviando un mensaje a Hande y a sí mismo: este es nuestro espacio, y no vamos a permitir que se invada. Hemos visto en el pasado cómo las relaciones de famosos que se hicieron públicas muy rápido terminaron en un torbellino mediático y a veces, no de la mejor manera. Quizás Kerem ha aprendido de esas experiencias y prefiere un enfoque más medido y cauteloso. La presión de que cada paso sea noticia puede ser abrumadora, y él parece estar intentando poner un límite a eso. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Y quizás esa sea la clave. La ambigüedad para algunos es parte del encanto. Pero para otros, es frustrante. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin es muy hábil manejando este tipo de preguntas. Su manera de esquivar la respuesta sin ser grosero, manteniendo siempre un tono respetuoso hacia Hande, es admirable desde una perspectiva de comunicación. Demuestra inteligencia y control. Podemos interpretar su evasión de varias maneras, como un deseo de proteger su privacidad, como una señal de que la relación es más compleja de lo que parece, o simplemente como una estrategia para evitar el drama innecesario. Lo que es indudable es que hasta ahora, no ha dado una confirmación ni una desmentida categórica. Y mientras él siga así, la chispa de la especulación seguirá viva. Lo que sí está claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable. Ya sea amor, una amistad profunda y especial, o una mezcla de ambas, la admiración y el respeto mutuo son palpables. Y aunque no tengamos las respuestas concretas que muchos deseamos, el hecho de que sigamos hablando de ellos, de que sigamos atentos a sus movimientos, demuestra el impacto que tienen y la fascinación que generan. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos estrellas que han capturado el corazón de muchos. Su química en Senkalkapm dio lugar a intensas especulaciones sobre su relación, que han continuado fuera de la pantalla. Cuando se le pregunta a Kerem sobre Hande, él tiende a ser esquivo, evitando respuestas directas y optando por comentarios genéricos sobre amistad y respeto. Esto ha llevado a diversas interpretaciones, desde la protección de la privacidad hasta la posibilidad de que solo sean amigos, o quizás algo más que prefieren mantener en secreto. Su evasión, lejos de apagar las dudas, a menudo las aviva, manteniendo viva la intriga. Lo que sí sabemos es que la conexión entre ellos es fuerte y la forma en que manejan estas preguntas revela una estrategia cuidadosa y un deseo de controlar su narrativa personal. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desglosar este misterio con ustedes, aunque sigamos sin tener la respuesta definitiva. La verdad es que en el mundo del espectáculo, a veces esas incógnitas son parte de la magia, ¿no creen?
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande son pareja? ¿O realmente solo son grandes amigos? ¿Qué opinan de la forma en que Kerem maneja las preguntas? Déjenme sus teorías y comentarios abajo. Porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nuestro canal. Y si este vídeo les ha entretenido o les ha parecido interesante, por favor, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que todos podamos seguir especulando juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.